Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Filosofando. El día de hoy estoy con Daniela Sierra, que es fundadora de Memtum, una empresa que se dedica a llevar los deportes y a capacitar, pues, a gente de otras empresas para desarrollar sus habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo y todas estas cosas que aprendemos como deportistas, pero que igualmente tienen mucho valor en los negocios. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a estar contigo el día de hoy. Es un gusto tenerte en el programa. En los episodios anteriores he estado platicando con los chicos eh, acerca de cómo podemos transferir lo que aprendemos como deportistas a nuestra experiencia o a nuestra vida en los negocios, ¿no? Entonces, pues creo que quedas muy bien dentro de ese perfil, dentro de esa idea y por eso tenía ganas de platicar contigo al respecto. Para comenzar, para que la gente te conozca y sepa más o menos qué es lo que estás trabajando, por favor, cuéntanos un poquito qué es Memtum, a qué se dedica. Bueno, pues Mentum es una empresa que se está dedicando a fomentar el deporte y a desarrollar las competencias personales en las personas. Es decir, a lo que es el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, resiliencia, disciplina, todas esas cosas que un deportista aprende normalmente durante toda su vida como un deportista en los entrenamientos y en los torneos, pero ahora pasándolo a la vida real, ¿no? Entonces, muchas de las veces las personas que no están acostumbradas a hacer deporte no tienen esta vivencia y creen que no puede sacar nada más allá de solamente patear un balón, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Pero en realidad el deporte te hace un cambio de mentalidad que te permite ser todavía muchísimo más competente en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Entonces, en Mentum nos quisimos enfocar al desarrollo de estas habilidades a través de una experiencia deportiva. Y con 3 sesiones que nosotros hacemos, son 2 sesiones, digamos, de entrenamiento donde las personas aprenden a manejar emociones como frustración, estrés, incertidumbre, a identificar cómo es que ellos reaccionan ante ese tipo de situaciones, reflexionar al respecto y después poder cambiar esa forma en cómo suelen resolver sus problemas, ¿no? Y al final se hace un torneo deportivo real en donde tienen que enfrentarse precisamente a poner en práctica todo lo que aprendieron para poder ganar el torneo. Y por lo general, el perfil de las personas que hacen este tipo de cursos como participantes no están acostumbradas a hacer pues deporte, ¿no? Entonces ahí es donde está el reto, porque puede que haya alguna persona que no se sienta capaz no sé, liderar un equipo o que dice, ¿sabes qué? Es que a mí de plano no me gusta correr, pero entonces si a ti no te gusta hacer eso o no puedes hacerlo, ¿de qué manera vas a complementar al equipo, no? Entonces es más que nada como un cambio de mentalidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Ok, padrísimo. La verdad es que cuando escuché el concepto la primera vez el año pasado, cuando nos conocimos, me pareció muy interesante. Les cuento que conocí a Dani en una conferencia que, si no mal recuerdo, se llamaba Cómo innovar en el mundo de los deportes, ¿cierto? Este, Así es. y justamente nos platicaba de su experiencia deportiva y de cómo había generado esta empresa. ¿Qué habilidades son en las que más se enfocan en Memtum para desarrollar en la gente con la que trabajan? Principalmente es el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación. Esas son las 3 más fuertes que tenemos. Bien, por ejemplo, el trabajo en equipo es como muy fácil de identificar en, pues, un deporte, ¿no? O sea, pues finalmente son deportes en equipo, bueno, el fútbol, el básquetbol, y a casi todos nos queda claro esta idea de que, pues si trabajas en un equipo deportivo, pues tienes que trabajar más o menos en equipo. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la comunicación, ¿de qué manera ustedes incorporan la comunicación y para que un personal de una empresa aprenda a comunicarse mejor? Por ejemplo, tenemos una actividad en la que la llamamos Tip Tap Toe, en donde es como un gato gigante
y se hacen 2 equipos, ¿no? Entonces, entre ellos tienen que ponerse de acuerdo para que la persona que va a salir a poner un paliacate en cada uno de los aros pueda, pues, hacerlo de una manera estratégica, ¿no? Para que su equipo gane. La cosa aquí es que todo el mundo grita y todo el mundo se emociona y todo el mundo bla, 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 bla. Entonces, los instructores sabemos que hay ciertas personas que hablan más que los otros, ¿no? Entonces, a veces las personas hablamos tanto, pero no hacemos como que énfasis y no reflexionamos lo que estamos diciendo. Hablamos nada más porque sí. Y hay personas que son más observadoras, que se dan cuenta de cómo es que las cosas pueden hacerse mejor, pero no lo dicen, porque no son el que tienen a lo mejor la voz más fuerte o no son los más extrovertidos o cosas así. Y ahí es donde empezamos a poner este tipo de limitantes, ¿no? Que el que habla mucho ya no puede hablar y el que está súper callado y en la esquina es el único que puede hablar y el único que puede decidir la estrategia, ¿no? Entonces, de cierta forma, empezamos como que empujarlos para que cada vez vayan animando más tanto a hablar como a escuchar, porque a lo mejor la persona que está al lado de ti tiene una idea completamente distinta y un contexto distinto a lo que tú crees que es la única opción, ¿no? Y después se hace una reflexión donde les comentas, ok, ¿qué sentiste tú que ya no podías hablar? ¿Escuchaste a la persona? ¿Qué te pareció la otra estrategia, no? Entonces se hace como una reflexión de decir, tal vez tengo que darme la oportunidad de escuchar o tengo que atreverme a hablar, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos como que este proceso de comunicación, empujarlos a que se atrevan a, pues a escuchar a las personas que están a su alrededor. Wow, eso está interesante. Porque sí, siempre tenemos ese problema. A mí me encanta jugar Pictionary y ahorcado y todos estos juegos en los cuales tienes que como darle pistas a tu compañero o adivinar una palabra, pero es bien chistoso porque yo conozco muchas de estas estrategias. Ahorita te platico una que estamos en mi escuela. Pero cuando estoy jugando esos juegos soy súper caótico. Normalmente los que han jugado conmigo te pueden decir que soy súper ruidoso, empiezo a gritar un montón de tonterías y obviamente lo hago a propósito, pues porque para mí es más divertido así, ¿no? Este, pero generalmente eso que me cuentas es justo lo que vemos que pasa muchas veces, ¿no? Lo vemos en la piñata, pero también lo vemos en otras, como jugadores de fútbol, ¿no? Y tú tienes experiencia en fútbol. Yo igual empecé a jugar fútbol a los 8 años, aún lo sigo jugando, siempre de forma amateur, pero siempre nos pasa, ¿no? Afuera del campo tienes a 3 o 4 monos gritando diferentes cosas. Viene tu papá a apoyarte y también ya se siente director técnico y te empieza a decir qué hacer. Yo soy portero, entonces como portero atrás empiezas a gritarle al equipo, tratas de acomodar a tus defensas, pero resulta que el medio ya quiere acomodar a la defensa de otra manera y el delantero le reclama a todos y entonces se empieza a dar esta dinámica de que hay tantas indicaciones que al final pues todo se confunde, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a generar, que a lo mejor es un problema que no sucede tanto en otros deportes, quizás como en el fútbol americano, en el que desde el inicio sabes exactamente quién tiene que mandar las jugadas, ¿no? O sea, si el quarterback dice vamos a mandar esta jugada, difícilmente alguien le va a decir no, mientras que en el campo de fútbol todos gritan y todos creen saber qué se tiene que hacer, ¿no? Eh, y creo que es una de Así las es, grandes... de hecho, ay, perdón que te interrumpa. Sí, De hecho, creo que en eso tienes muchísima razón, porque a veces suele creerse que el líder solamente puede ser una sola persona, ¿no? Y aquí queremos romper también con ese paradigma de decir, el líder es el que dice todo lo que se tiene que hacer y los demás hacemos lo que el líder dice, sino que nosotros queremos desarrollar el liderazgo porque creemos en que un líder no nace, se hace y debe de practicarse. Y en un campo de fútbol, imagínate que nada más el capitán pudiera ser el único que tomara la decisión. No tienes ni siquiera el tiempo para ir a preguntarle al capitán, oye, ¿está bien que vaya a cubrir a tal persona? Son sí, cosas que claro. tú mismo tienes que decidir, ¿sabes? Entonces, con base a tu experiencia, tu propio liderazgo, tienes que ir tomando tus propias decisiones para bien de todo el equipo. Eso también es liderazgo. Definitivamente, ¿no? Y justamente es al punto al que iba. Creo que se tienen que determinar dentro de los deportes, sobre todo en los deportes de conjunto, pero aún más en las empresas, donde hay mucho más cosas en juego, directrices claras, ¿no? De cuál es la línea en la cual se tienen que tomar decisiones y hasta qué punto
cada persona puede tomar propias decisiones y me parece muy bueno el ejemplo, ¿no? Porque incluso en el americano, cuando te mandan una jugada, si tú eres el receptor y te mandan una jugada, pero a media jugada te das cuenta que algo no va a funcionar, entonces puedes más o menos ajustar, pero precisamente tienes como ya una línea y tienes una comunicación como receptor con tu quarterback, como receptor con tus coaches, o como decías en el fútbol, ¿no? Yo como portero le puedo dar una indicación a los defensas, pero el mismo defensa, bajo su criterio, el saber cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer, va ajustando ese plan de trabajo bajo su criterio. Y entonces, como dices, eso se vuelve una organización muchísimo más eficiente, pero creo que eso se basa justamente en el hecho de que cada uno sabe exactamente cuál es su responsabilidad y cuál es su importancia en el equipo. De hecho, precisamente ese es todo el proceso que nosotros también desarrollamos en el desarrollo del trabajo en equipo, ¿no? Porque pasas por todas una etapa, por varias etapas. Es decir, desde que llegas, no conoces a nadie, no sabes absolutamente nada de lo que se tiene que hacer. Después tienes que luchar como con esta confrontación de intentar adivinar para qué es bueno cada quien, ¿no? Qué puesto deberías de darle. Entonces empiezas como a interactuar, empiezas a identificar para qué es bueno cada quien, empiezas a asignar roles, se establecen las reglas que son aceptadas por todos los miembros del equipo y ahora sí se crea la estrategia para poder lograr el objetivo. Entonces es por eso que es todo un proceso. Exacto, ¿no? Y creo que es una de las características también del liderazgo efectivo, ¿no? El poder vivir este proceso, observar las características de cada persona y decir, tus características son muy buenas para esta posición o para este trabajo, para esta responsabilidad, y las de esta persona son para esto, y de esa manera haces trabajar mejor al equipo, ¿no? Y es justamente en uno de los episodios anteriores lo que platicábamos, era cómo existen posiciones claves en un equipo y en una empresa, y cómo el entender tu función y respetarla es lo que le da el éxito al equipo, ¿no? Muchas veces cuando jugamos fútbol, sobre todo de niños, pues todos quieren ser el 9, todos quieren ser el goleador y todos quieren ser el héroe del equipo y todos quieren ser el capitán, ¿no? Y creo que conforme vamos madurando en el proceso deportivo, entendemos que sin un creativo, el 9 no va a recibir pelotas. Y sin un contención, el equipo no puede recuperar pelotas. Y sin un defensa, el portero tiene que defender todas. Y sin un portero, pues siempre te dan goles, ¿no? Entonces, finalmente vamos madurando y vamos entendiendo que de hecho todas las posiciones son importantes y que el equipo depende no solo del jugador, sino de todos los jugadores en el campo, ¿no? Y yo por eso pienso que si todos entendemos nuestra función en el equipo, ya sea en la empresa o en el deporte, y la ejecutamos de la mejor manera, entonces permitimos que todos tengan y puedan hacer de la forma correcta su trabajo. Muy De bien. hecho, no sé, pero me ha pasado que he escuchado muchas veces que muchas personas utilizan el fútbol como un ejemplo para poner, pues, como en forma visual, este tipo de ejemplos de trabajo en equipo, de comunicación, de atreverse a hacer cosas distintas. Y para mí, el fútbol creo que es una herramienta padrísima que me dio la oportunidad de poder desarrollar este tipo de habilidades, sobre todo liderazgo, porque hay que atreverse. Y a veces el liderazgo te pide que seas de cierta manera, ¿no? Debes tomar decisiones muy difíciles, debes de comportarte de manera muy empático de vez en cuando. Entonces, es como un tipo de inteligencia que también tienes que ir desarrollando conforme a la práctica. O sea, tienes que atreverte a intentar hacer algo distinto y si hay gente que quiere hacer lo mismo que tú, atrévete, toma el liderazgo y si es para un mismo objetivo, el equipo se va a ir dando. Definitivamente, ¿no? Me gustó eso que dijiste, los líderes no hacen, se hacen. Yo creo ambas cosas. Creo que hay quienes nacen con las habilidades innatas como líderes. Sin embargo, creo que como cualquier habilidad que podamos nacer teniendo, se tiene que trabajar, ¿no? Porque no sabemos, no nacemos sabiendo todo. Y a lo mejor sí, hay gente que naturalmente es más carismática y es más empática y sabe escuchar mejor, pero finalmente no lo sabemos todo, ¿no? Y tenemos que ir desarrollando
pues todas estas habilidades e irnos puliendo como líderes efectivos. Y justamente algo de lo que decías hace ratito del desarrollo de la comunicación en un equipo, justamente como yo fui aprendiendo como coach de un equipo de esgrima y de artes marciales, a mí me pasaba muchísimo que en mi cabeza, como instructor, como coach, como peleador experimentado, las cosas estaban bien claras, ¿no? Es como, se tiene que hacer de esta manera. Y ya te expliqué cómo se tiene que hacer. Y de repente llegas a ese punto de, no sé si te ha pasado, ese punto de frustración en el cual dices, bueno, porque si ya te lo expliqué 10,000 veces, no lo entiendes. Y para mí es muy claro y te lo estoy explicando de una manera muy clara, ¿no? Pero luego lo que aprendí a lo largo de los años es que la gente no entiende cómo hablo yo todo el tiempo, ni entiende lo que digo yo todo el tiempo, y entonces generamos una regla, y esta regla la tienen que seguir todos los instructores de mi escuela de esgrima, y básicamente pues toda la gente a la que nosotros capacitamos en cuanto a liderazgo, y es, si tu instrucción tiene más de una interpretación, la diste mal, ¿no? Y cuando estamos dando capacitaciones a los instructores les decimos, a ver, dame una indicación. Y de repente nos dicen, no, pues levanta las manos. Y realmente los tratamos de llevar al extremo y decimos, a ver, ya levanté las manos. No, 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 pero es que así no las quiero que las levantes. Pero las levanté, ¿cierto? Cumplí con lo que me estás pidiendo. No, pues sí, digo, entonces necesitas ser más específico, porque siempre que tu instrucción tenga más de una interpretación, no puedes culpar al otro por entender algo que se entiende de lo que acabas de decir. Sí, totalmente. De hecho, creo que la comunicación tiene muchísimas ramas porque es desde cómo te expresas, desde si puedes escuchar y entender lo que te dicen, interpretarlo, darte a entender, que tengas una buena dicción. O sea, creo que tiene muchísimas ramas que totalmente no es algo que puedes aprender en un día. No, no, y creo que como dices, se tiene que pulir y se tiene que trabajar. Y eso nos lleva al segundo tema que quería platicar contigo. Eh, hay una, hay una conferencia muy buena que si pueden ver, les recomiendo que vayan a verla. Se llama The Last Lecture de Randy Pausch. Randy Pausch fue un ingeniero de los que empezaron a desarrollar toda esta idea de Imagineering en Disney. Era un maestro también y es un maestro muy popular, muy famoso en Estados Unidos por sus metodologías muy innovadoras. Y él genera y habla durante esta conferencia de algo que él llama head fakes. Y justamente menciona cómo el deporte y otras actividades culturales y artísticas generan estas cosas que él llama head fakes. ¿Y qué es un head fake? Es pues que estás aprendiendo una cosa a través de otra. Entonces, que en lugar de que yo te diga, hoy te voy a dar un taller de liderazgo y te doy todos los principios y un montón de bullets en una presentación de cómo se usa el liderazgo, cómo funciona, en lugar de hacer eso te pongo a hacer otra cosa, que al final de cuentas va a acabar desarrollando liderazgo. Básicamente lo que Memtum hace y una de las razones por las cuales me llama tanto la atención. Y justamente lo que él decía es esto. El deporte nos da un montón de estos head fakes, el trabajo en equipo, la disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, tú, a través de la experiencia que has tenido como deportista y ahora como alguien que se dedica a desarrollar empresas, ¿qué habilidades dirías que el deporte te da, además de las tres que ya mencionaste, que se pueden aplicar en el mundo de los negocios? Totalmente el compromiso, la disciplina y la perseverancia. Y creo que esas son de las que más fuerte con el mundo de los negocios, porque si hablamos en cuanto a negocios, de crear negocios, tienes que ser súper perseverante y súper resiliente, porque van a decir en 1,000 lugares que no se pueden hacer las cosas que tú tienes planeadas, te van a cerrar 1,000 puertas, te van a seguir diciendo que no, pero si tú has investigado y tienes una idea realmente fuerte que sabes que va a funcionar, no te vas a detener con la primera persona que te diga que no. Y lo más importante es que a veces no son las personas, no es cualquier persona la que te dice que no, ¿no? Sino que la barrera te la ponen las personas que más te importan, tus mentores, tu familia, tus amigos, hasta una enfermedad podría decirse, ¿no? Entonces te van a decir, no, es que tú no puedes hacer eso, pero por eso es que tienes que ser resiliente. Tienes que entender que a lo mejor esa persona no es la indicada para decirte que no se puede, porque no tiene la experiencia, no tiene los conocimientos o simplemente no es tu cliente. Entonces, tienes que
levantarte y seguir adelante, seguir intentando y tener, me están diciendo que no, adelante. Y también, si no funciona, porque se tiene que tener por etapas, si tu prototipo no funciona, es muy, muy fácil decir, bueno, ya lo voy a dejar, ya me voy a hacer otra cosa, o de plano mejor no hago nada. Y en los negocios creo que es súper básico que no te rindas nunca, porque tienes que saber identificar cuando ya esa idea ya no tiene para dar más, dejarla, pero no decir, bueno, ya soy un fracaso, ya no puedo hacer esto no es para mí, y dejarlo, sino que decir, ok, de esto aprendí que no tengo que hacer esto y esto, no lo voy a repetir o tengo que prever antes X cosa y hacerlo, ¿no? Ser precisamente resiliente, aprender de tus fracasos para poder sacarlo adelante. Por eso es que el éxito podría decirse que no es algo que encuentras de un día para otro. Tienes que ser constante. Y yo no dudo, por ejemplo, que en el mundo somos muchísimos, que hay un Steve Jobs, un Mark Zuckerberg, gente brillante que de una idea que salió en un momento inesperado se volvió súper exitoso. Creo que sí es posible eso, pero no todos somos así, ¿no? Hay que investigar, tratar de atrevernos precisamente a tomar los riesgos de hacer negocios y ser resilientes, ir aprendiendo poco a poco de lo que nos va pasando y pues creo que va de la mano junto con la perseverancia. La disciplina, tienes que ser súper disciplinado porque si tú ya te estás poniendo un objetivo, tienes que trabajar siempre en ello, siempre, siempre, siempre y cada día algo nuevo, hacer las cosas mejor, o que si no funcionó por este lado, voy a ir por tal lado, pero todos los días tienes que estar trabajando. De hecho, dicen a veces que ser un emprendedor es mucho más difícil que una persona que ya tiene un trabajo seguro, ¿no? Porque cuando vas a un trabajo, tienes un horario, entras a las 7 de la mañana, sales a las 5 de la tarde y cuando sales se te olvida todo, ¿no? Ya no tienes que hacer nada más. Un emprendedor es de tiempo completo. Llegas a tu casa, aunque estés en la oficina, trabajas todo el tiempo y es el compromiso y la disciplina de hoy va a ser otro día, pero me gusta lo que estoy haciendo, sé que va a funcionar y tengo que seguir trabajando para ello. Y creo que esto es algo que en los deportes es muy visual, ¿sabes? Porque tienes que ir a tus entrenamientos todos los días, es algo más físico, pero si tú no te preparas, si no preparas tu cuerpo y tu mente, no vas a dar el 100% en los partidos y menos en los torneos. Creo que es una forma mucho más visual de verlo, pero en los negocios también es así. Tienes que prepararte, tienes que investigar, tienes que estar listo para cuando de repente tu idea crezca. Claro, sí, y es una de las cosas que hablábamos en el episodio anterior acerca de cómo podemos asociar la disciplina deportiva a las actividades empresariales. Y yo siento que cuando hemos practicado una actividad deportiva podemos tener ese punto extra, ¿no? Incluso, digo, aquí somos emprendedores, hemos empezado nuestras propias empresas, nuestros propios negocios y sabemos lo que se sufre, ¿no? Pero creo que incluso cuando tú trabajas en una empresa y tienes un puesto fijo, como dices, a lo mejor se acaba tu horario laboral y puedes regresar a tu casa y se te olvida. Aún así creo que ellos, cuando han tenido una experiencia deportiva, no necesariamente de alto rendimiento, pero sí de un compromiso de largo plazo, te da un punto extra, un plus, ¿no? Un punto competitivo sobre tus compañeros, porque justamente ya traes esta mentalidad, ¿no? Si te tocó ser banca, en tu equipo sabes que tienes que esperar y tienes que esforzarse, tienes que seguir trabajando para alcanzar a ser titular. Y muchas veces pasa así en las empresas. Sabes que tienes que esperar, tienes que hacerle caso a tus jefes y a lo mejor va a tomar un tiempo antes de que te reconozcan y a lo mejor tengas un ascenso o lo que sea, ¿no? Pero finalmente creo que justamente esa disciplina y ese trabajo y esa dedicación que aprendemos de los deportes es uno de esos head fakes de los que hablaba justamente Randy Pausch en su conferencia, que los deportes que nos van dando. Y ahora, otra pregunta que veíamos es, y que me gustaría saber tu opinión, es ¿qué herramientas le recomiendas a la gente, sobre todo a los emprendedores, en las empresas que ya tienen un poquito más establecido esto? ¿Qué herramientas le recomendarías a la gente que utilizaran para medir su progreso en el desarrollo de una empresa
cómo saber si lo que están haciendo está bien y en qué momento cambiar, ¿no? Yo les hablaba obviamente de establecer ciertos KPIs y de establecer benchmarks, ¿no? Pero cada cuánto evaluarlos y cómo establecer estos indicadores. Siempre debe tener KPIs. Uh-huh. KPIs en inglés significa Key Performance Indicators, es decir, todas esas como medidas, estándares que tú vas a poner para saber si te está yendo bien o te está yendo mal. Es decir, cuando yo voy a empezar mi negocio, ¿cuáles van a ser tus primeros objetivos, no? Digamos, desarrollar la idea, hacer el primer prototipo, tener un socio o tener un equipo de trabajo, producción o algo así. Tú mismo estás poniendo tus propios objetivos y cada objetivo tiene KPIs y de esos KPIs tú vas a decir, ok, yo digo que voy a desarrollar el primer prototipo, pero ¿qué debe tener ese prototipo? Debe ser un prototipo que sea funcional, a lo mejor que sea sencillo de manejar. Pasas esa primera etapa y tienes un prototipo que funciona y que es fácil de manejar, ¿no? Pero luego, ¿cuál es el siguiente objetivo del prototipo? A lo mejor que sea un poco más bonito, que el diseño sea mejor y que no pese tanto, ¿no? Que sea más ligero. Entonces, ahí tienes tus siguientes KPIs, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿es más ligero? Sí o no. ¿Está más estético? Sí o no. Ok. Siguiente paso, que la gente lo quiera comprar. ¿Cuántas personas? O sea, casi que los KPIs tienen que ser lo más cuantitativos posible, que se pueda medir de una forma. Esto no quiere decir que cualitativamente no se pueda, solamente que es un poco más complicado medir algo que no puedes ver, ¿no? O algo que no puedes contar. Pero sí se puede. Sin embargo, yo les recomiendo que sea más algo cuantitativo. Entonces, decir, X cantidad, 5 personas que prueben nuestro prototipo, 10 retroalimentaciones, etcétera. Y así es como puedes tú ir avanzando. Y eso es en todo. Es como cuando te metiste a la escuela y dijiste, quiero estudiar X carrera en la universidad y qué necesito si me quiero graduar a lo mejor con honores, ¿no? Pues tengo que trabajar más duro para sacar mejores calificaciones, tengo que estudiar, si no entiendo una materia me tengo que quedar a asesorías o tengo que pedirle apoyo a mis compañeros. O sea, esos son como estándares que tú te vas poniendo. Y esa es la forma en la que yo lo manejo. De hecho, lo mejor que puedes hacer es tenerlo como en visual. Creo que todo visual es mucho más sencillo. Y ponerte los objetivos. En una tabla de Excel tú lo puedes hacer. Te puedes poner objetivo, crear prototipo, ¿no? Y de hecho hay varias herramientas que son muy buenas porque también tienes que gestionar el tiempo, porque no puedes poner como, sí voy a hacer tal cosa, pero pues a ver cuándo lo hago, ¿no? Tienes que ponerte límites y fechas. Hay una herramienta que se llama diagrama de Gantt. De hecho, hay muchas formas de evaluar estos KPIs, pero lo cuantitativo creo que es mucho más efectivo. Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Creo que los KPIs son muy importantes. Si quien nos está escuchando está en el proceso de desarrollar su empresa o está en ese momento de luchar, porque al inicio siempre es difícil, les recomiendo mucho que investiguen más acerca de cómo establecer un KPI y cuál es la importancia, ¿no? Y ahora, una pregunta muy importante. Mucha gente cuando está justamente desarrollando una empresa y un negocio, pues obviamente lo hace porque tiene una necesidad económica, porque quiere ganar dinero, pero para mucha gente el único KPI que importa es ingreso, ¿no? Y a veces ni siquiera estamos hablando de ganancia y de profit neto, ¿no? Sino simplemente de ver dinero. ¿Qué opinas acerca de que tu único KPI sean tus ingresos? Yo creo que es el peor error que puede tener un emprendedor porque puede ser que tú estés ganando muchísimo dinero, pero si no estás evaluando realmente todo lo que hay alrededor, puede que en realidad tu negocio no sea viable, porque a lo mejor puede que tú tengas muchos más gastos que lo que realmente estás ganando, entre comillas, porque realmente la ganancia es la diferencia que hay entre cuánto te cuesta hacer algo y a cuánto lo vendes. La diferencia que hay es tu verdadera ganancia.
y tienes que considerar que aparte tienes que pagar tus gastos de viaje, gasolina, sueldos, tu propio sueldo, que de hecho es un error muy grande en los emprendedores no ponerse su propio sueldo desde el inicio, porque Sí, estás trabajando, tu tiempo también vale. Y de hecho, viendo aquí mis notas, hay diferentes tipos de KPIs que son los números, hay porcentajes de progreso, de qué tanto vas avanzando en una tarea, porcentajes de cambio, que en caso de que, oye, pues está incrementando mis ventas por un 30%, o hay también indicadores de inputs y outputs, es decir, cosas que yo estoy sacando de la empresa a hacer mal con tus empleados. Entonces, de repente, te empiezas a llevar mal con ellos, empiezan a hacer malas cosas, malos productos, y empiezas a tener una baja en tu calidad de producto, ¿no? Entonces, tienes que también ver, es que son muchísimas cosas, pero es como la relación que tienes con tus empleados, que se sientan cómodos, que haya calidad en el producto, que realmente sea algo que a la gente le está sirviendo, a tu cliente le está sirviendo y algo que él quiere. sí, sí, definitivamente creo que es muy importante tener otros KPIs y que el último, tal vez no el último, pero si uno de los últimos sea el ingreso económico, sobre todo al inicio, ¿no? Y es algo que platicaba anteriormente acerca pues, como muchas empresas, la mayoría de los emprendimientos que hay, no solo en México, sino en otros países, quiebran en los primeros 2 años, ¿no? Y cómo se habla mucho en el mundo de los negocios acerca de la importancia de lograr sobrevivir esos primeros 2 años. Así es. De hecho, creo que las áreas que debes tener cubiertas básicas desde que inicias un negocio es el departamento de ventas, por así decirse, finanzas, mercadotecnia y producción, ¿no? Sí, Administración. fíjate que es bien interesante y porque más adelante pienso dedicarle un episodio al menos completo a marketing, pero ya que salió el tema ahorita, mucha gente piensa que el marketing no es importante, piensa que poner un anuncio fuera de su casa es suficiente, que a lo mejor medio entiende cómo funciona Google Ads y a lo mejor, digo, Google Ads no es tan sencillo, pienso yo, Facebook Ads y suben un anuncio, pero ni siquiera ponen sus parámetros de público a quien quieren venderle. Y de repente llegan y me dicen, es que nadie me compra. ¿No? Y yo he visto negocios en la calle, ¿no? Y se ven muy bien, pero pues está escondidísimo. Nadie me compra. Le digo, pues es que ¿quién te ve ahí, no? Y grandes expertos en los negocios justamente hablan mucho de cómo tenemos que invertir en marketing desde el inicio, ¿no? Y que quizás debería ser uno de sus primeros grandes gastos. Incluso antes del Claro. desarrollo del producto, muchas veces el marketing es muy importante. En este sentido, les recomiendo mucho, chequen la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Habla de cómo generar una campaña de publicidad sin tener un producto. Y la única intención de hacer esto es probar si realmente tu producto va a ser consumido o no antes de que gastes en producción o en stock, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese punto, Dani? ¿Qué opinas acerca de invertirle realmente al marketing desde el inicio, desde que nace tu empresa? Es totalmente de las cosas más importantes que tienes que hacer, porque en el mundo cada vez somos más, entonces cada vez hay más competencia. Yo me quedo pensando ahorita que estoy a punto de graduarme, veo todos mis compañeros, nos vamos a graduar como 30 y cada uno de nosotros es una competencia. Y ahora tienes que tratar de diferenciarte de cualquier forma. Y con el marketing puedes empezar a posicionarte y empezar a que la gente te conozca. Pero quiero también hacer un énfasis en que el marketing ya cambió, porque ya no es solamente anunciarte en el periódico, anunciarte, sí, pongo mi página web en redes sociales y ya. No, o sea, realmente te implica tiempo, tienes que estar publicando constantemente, tienes que entender cuándo es que tu cliente, tu mercado, se conecta, qué tipo de redes sociales utiliza y qué tipo de contenido es atrayente para ellos. Porque, por ejemplo, si es para un mercado joven, puede que sea más interesante y más llamativo un video, pero no un video de 3 minutos, no un video de 10 segundos. Entonces, imagínense cuánto tienes que estar ideando algo que sea realmente llamativo para estas personas jóvenes, lo que llaman ahora los millennials, ¿no? Que quieren todo más rápido. ¿Cómo es que puedes llamar su atención? Los primeros
podría decirse 10 segundos son los más importantes para llamar su atención. Y si te vas a, por ejemplo, enfocar a un mercado que es a lo mejor un poco más formal, una red social como LinkedIn puede ser todavía mucho más adecuada, ¿no? Y también hay otras herramientas, como tú lo mencionabas, que era como el posicionamiento SEO, lo que es Google Ads y una infinidad de cosas que, de hecho, les quiero recomendar un libro, se llama Traction, de Weinberg, Obtén el control de tu negocio. Bueno, y ahí vienen muchísimas herramientas en donde se puede crear esto que él llama atracción, ¿no? Empezar a generar personas que le llaman tráfico, que empiezan a pedirte cada vez más contenido de tu marca, a saber de qué se trata, a buscarte, a comprarte y seguir, ¿no? Seguir contigo, porque de hecho el proceso de venta no solamente es ya te busqué, te vendí y se acaba ahí, sino que es todo un proceso en donde tienes que estar, digamos, educando a tu cliente para que vea que realmente lo que tú le estás ofreciendo le va a servir en su vida, que lo compre, y una vez que lo compras le tienes que dar un seguimiento porque tienes que lograr que esa persona te vuelva a comprar. Si no, no tiene caso que hagas ese esfuerzo por vender, ¿no? De eso se trata el marketing. Es entender de qué manera es que puedes mantener esta relación con tu cliente y que cada vez el esfuerzo que tú tengas que hacer de venta sea menor, porque esto también tiene un costo. Y de hecho hay unos KPIs en finanzas que se utilizan para poder medir qué tanto una persona se queda contigo. De hecho, se llaman lifetime value, que es cuánto tiempo la persona se queda contigo en tu negocio, cuánto te está costando que se quede contigo. Y cada personita tiene un precio, entonces en realidad todo te cuesta. Y saber a cuánto le estás invirtiendo a mercadotecnia, cuánto tiempo tarda en que te compre, cuánto tiempo tarda en hacerte una recompra. Entonces, todo esto es parte del marketing. No es solamente, me voy a anunciar en el periódico y ya, sino que es realmente entender tu mercado. Claro, ¿no? La importancia de hacer un estudio de mercado, luego lo que mencionas ahí, lo que no sé, por ejemplo en Facebook, el precio por clic, tú puedes decir, estoy gastándome 3,000 pesos mensuales en publicidad, ¿no? Pero realmente, ¿qué retorno te está dando ese presupuesto, ¿no? Puedes tener un precio por clic, no sé, en 2, 3 pesos, o puedes tener un precio por clic en más de 50. Entonces, es muy importante, como hablábamos ya hace rato, tener todos esos indicadores bien claros y después, como decías, el valor de la recompra. Porque mucha gente se enfoca en vender, 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 ¿no? Pero y muchas empresas cometen el error de no aprender a retener. Y entonces dicen, pues ya le vendí, pues ya se puede ir y no tengo que volver a saber nada más de él, ¿no? Pero realmente es en los clientes que ya nos compraron y que regresan con nosotros donde podemos encontrar muchísimo valor, porque yo pienso que sigue sin haber un mejor marketing que la recomendación, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tantas opciones y que no sabes con quién trabajar, si alguien llega y te recomienda un servicio, es más probable que lo utilices que a quien intentes uno que no conoces para nada. Y por eso la importancia de los reviews, ¿no? Si no conoces una empresa, puedes ver el review de los clientes anteriores y decir, ok, tiene 5 estrellas, tiene 4 estrellas y media, si este tiene 3, entonces me voy con el que tenga más. Pero ese review no es tan fácil conseguirlo tampoco. Y es parte del seguimiento que le damos al cliente, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros hemos comprado en Mercado Libre, que hemos comprado en Amazon, hemos estado en algún servicio que esté en Facebook y realmente hemos entrado a su página a darle estrellas, ¿no? Yo creo que de 1,000 compras que he hecho, quizás lo he hecho 10 veces. Y eso es parte de nuestro trabajo como empresarios o como emprendedores, darle ese seguimiento y después tener la capacidad de retener a nuestros clientes y que ellos mismos se conviertan en agentes de publicidad no pagada para que podamos captar nuevos clientes, ¿no? Hay una estrategia que a mí me gusta mucho, se llama Content Marketing, que es precisamente para hacer que haya más personas que estén en contacto contigo y sirve para estar de cierta forma como educando a tus clientes, ¿no? Estarles dando algo que sea de su interés. Y esto puede ser de diferentes formas. Puede ser o que los entretengas, o que los inspires, o que los eduques, o que los convenzas. Es un cuadrado, ¿no? Y puedes entretenerlo con concursos, haciendo trivias, haciendo juegos,
haciendo videos de tu marca, haciendo cosas virales, hashtags, cosas así que se pueden hacer en redes sociales y que realmente los entretienen, en donde te vas como posicionando y cuando tu cliente necesita lo que tú estás vendiendo, se va a acordar de ti porque te ve todos los días, porque se Claro. siente cómodo contigo y ya generaste esa confianza de decir, esta empresa, esta marca me hace sentir parte de algo, me hace sentir confianza y va a ir y te va a comprar a ti, ¿sabes? Ese es el posicionamiento precisamente. Claro, ¿no? Y lo que se llama el mind print, ¿no? O sea, básicamente que el nombre, el logo y el servicio sobre todo se quedan grabados en su mente y entonces tienen el deseo de volver a trabajar contigo, ¿no? Este, y bueno, pues mira, ya se nos va acabando el tiempo. Eh, pero justamente hablabas de algunas activaciones ahorita muy interesantes, que es utilizar a, a figuras reconocidas para, para generar esta relación con tu público, ¿no? Y me acuerdo que me has platicado que Memphis utiliza esta estrategia y que cuando estás generando una experiencia para tus clientes, incluyes deportistas profesionales, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, de hecho creo que es una de las partes que más me gusta porque la parte inspiracional es súper importante para todo. Y la parte motivacional en Mentum la hacen deportistas profesionales que actualmente están jugando alguna liga profesional. Ahorita estamos teniendo nuestros Mentum Champs, así les llamamos, de fútbol americano profesional de Querétaro, del Fútbol Club de Puebla, de Gallos, Chivas y ahorita futbolistas en Tampico. Em, a- no, ¿en dónde? Sí, en Tampico Madero. Sus nombres son Cristian Cajiga, William Jackson, Isaac Asgar, que son los futbolistas de fútbol americano de Pioneros de Querétaro. También tenemos al que te decía del equipo de Puebla, se llama Fernando Ramírez, y un jugador que se llama, le apodan Guamerú Junior, que también estuvo en Gallos de Chivas y ahorita está jugando en Tampico. Y creo que estas personas, va increíble cómo es que pueden dejar esta huella en los participantes, ¿no? Platican con ellos 40 minutos, les cuentan su experiencia de cómo logran tener esta relación del deporte, su familia, su trabajo, y son de cierta forma una inspiración para que ellos se den cuenta de que no hay un límite. Pasa mucho que a veces cuando consigues un trabajo crees, pues ya no tengo a dónde crecer, ¿no? O sea, ya tengo un trabajo, tengo una familia, ya estoy grande, hasta aquí llegué. Y creo que ese es un hoyo horrible, horrible, en donde tienes que encontrar realmente qué más puedes hacer, ¿no? O sea, siempre vamos a tener que estar aprendiendo más, buscando opciones para superarnos y ver cómo es que estas personas logran hacer esa conexión entre del deporte, el trabajo, la escuela, la vida personal, etcétera, motiva, porque aparte ves que son personas sanas, que son personas fuertes y que siguen teniendo aspiraciones, porque la vida de un deportista se acaba rapidísimo. Y les voy a contar uno de los participantes que tomaron uno de nuestros talleres. Él pertenecía al departamento de planta física en la escuela, ¿no? Ellos fueron los que tomaron el taller. Y era muy joven, era de los más jóvenes de los participantes, y a él le tocó escuchar la plática de William Jackson, el jugador de fútbol americano. William también está súper joven, ha de tener máximo como 30 años, y él nos platicaba que también tiene su propio negocio, está trabajando en industria de construcción, aparte es jugador de fútbol americano, y bueno, con toda la plática me volví a encontrar después este muchacho, ¿no? Ya en otro día, que ya no era parte del workshop, y me comentaba que estaba muy emocionado porque él creía que ya no podía llegar a más, ¿no? Que después del taller y de haber escuchado la plática de William, realmente le dieron muchas ganas para terminar su carrera universitaria, porque él no había terminado sus estudios. Y quería desarrollar un proyecto con sus compañeros, que haber escuchado la plática de William, atreverse a tomar el liderazgo para poder desarrollar este proyecto con sus compañeros. Y
yo viéndolo decía, estás tan joven, no puedo creer que pensaras que ya no había nada más para ti. Y ver cómo la emoción que él tenía, me decía, ¿te acuerdas de la estrategia que nos estuvieron platicando? Que el líder debe ser como los lobos que se mueven en manada, que tienen que ir hasta atrás observando a todo el equipo en lugar de irse hasta adelante, y a lo mejor los enfermos adelante, que son más lentos, todos los demás fuertes atrás, y el líder hasta atrás, que va guiándolos a todos, va empujándolos. Yo quiero ser esa persona, así como William lo hacía con su equipo. Yo quiero ser esa persona, ¿no? Y es padrísimo poder encontrarte con estas historias de los participantes y ver que realmente puedes hacer un cambio, ¿no? Esta es la parte inspiracional y motivacional que creo que es valiosísima, que es lo que nosotros estamos tratando de compartir, que no es solamente hacer ejercicio, sino que es un cambio de mentalidad, ¿no? Que no hay un límite, que el límite te lo puedes poner tú y que cada vez puedes ser mejor en cualquier cosa. Tienes que planear la estrategia, ponerte tu objetivo y salir adelante. Y de hecho, me gustaría terminar como con una reflexión de un mentor que tuve una vez, se llama Bernard Schroeder, en un curso que tomé una vez allá en San Diego. Él nos decía, yo creo que el objetivo en la vida no es tener dinero, no es tener mi libertad financiera, porque así lo viví yo, ya está grande. Dice, así lo viví yo decía, yo quiero tener mi libertad financiera, ¿no? Una vez que la conseguí, me sentí tan vacío. Fue un día de felicidad extrema y el día siguiente ya no sabía qué hacer, porque dije, ya conseguí todo lo que había estado buscando, ya no sé qué hacer. Y realmente el objetivo de la vida debería de ser la felicidad. Para poder llegar a la felicidad, tienes diferentes pasos, diferentes etapas que tienes que ir consiguiendo, que son tus objetivos propios. Entonces, a lo mejor primero graduarme de la universidad, obtener mi primer trabajo, atreverme a emprender, generar mis primeras ventas, tener una familia, bla, bla. O sea, son como pequeños escalones y que al final el objetivo sea tu felicidad, que al final tú defines qué es, ¿no? Porque si te vas poniendo, no, es que yo quiero tener muchísimo dinero, cuando lo tengas, ya no vas a saber qué hacer, te vas a sentir vacío totalmente. Entonces, eso es lo que buscamos, que las personas cambien ese chip y que digan, no se trata de dinero o de ya tener un trabajo, que no, sino que tú te sientas bien, que tú seas feliz, subiendo escalones, obteniendo estos resultados que tú mismo te vas poniendo para que tu objetivo final sea que hayas sido feliz, ¿no? Y a veces es el error que cometemos. Queremos perseguir el dinero y pensamos que el dinero nos va a dar felicidad, pero realmente es más, ¿qué vas a hacer una vez que tengas? O sea, ¿para qué quieres ese dinero? El dinero finalmente se va, se guarda, no sirve, ¿no? Dice Grant Cardone, y me gusta mucho eso, que dice, el dinero no sirve para nada. O sea, el dinero, mira, aquí es papel y si te pongo fuego se prende, ¿no? ¿Para qué lo vas a utilizar? Y sí, está padrísimo y todos aspiramos a tener esa libertad financiera, pero una vez que tienes esa libertad, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Y entonces, la libertad financiera es un objetivo creo que válido, pero creo que es más importante decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y entonces veo ambas cosas. Si tienes la libertad financiera, está padrísimo, porque pues ahora puedes ser lo que siempre has querido. Y por el otro lado, si no tienes el dinero, pero te estás dedicando a hacer lo que siempre has querido, entonces el no tener todo el dinero del mundo tampoco es un gran problema. Porque todos los días te despiertas con ese entusiasmo y con esas ganas y con ese ánimo de decir, hoy voy a hacer lo que me gusta hacer. Y a lo mejor no vivo en los Hamptons ni vivo en el lugar que tú quieras, ¿no? Pero voy a hacer lo que me gusta y eso me hace sentir satisfecho y me hace sentir con un propósito y me hace sentir pleno, ¿no? Entonces, creo que el objetivo de tener libertad financiera es un buen objetivo, pero no debe ser el fin, porque una vez, como dices, cuando lo alcanzas, es vacío, ¿no? Y por el otro, y es lo padre de los deportes, ¿no? Que te enseñan a inspirar y que te inspiran también. Y la verdad es que mucha gente me dice, en los círculos de esgrima histórica, por ejemplo, el fútbol no es muy popular, pero a mí me encanta. Y no sabes, yo cada vez que veo la Champions League me emociono. O sea, sale el himno de la Champions y yo digo, no, sientes esa... Me inspira. O sea, me inspira ver las historias
de los grandes campeones y de estos equipos que son chiquitos y de repente el equipo chico llega a la final. Lo que pasó con el Leicester en Inglaterra hace un par de años, que fueron campeones, y dice, yo le voy a Manchester United, pero qué padrísimo que un equipo pequeño haya llegado a la final y una final haya sido campeón de la liga y haya tenido la oportunidad de ir a la Champions. Y eso me inspira, y es una de las cosas bonitas del deporte, ¿no? Que te inspira y te ayuda a inspirar a otras personas. Y pues sí, creo que es lo que toda mi vida me ha mantenido apasionado al deporte y que le dan justamente ese propósito y que veo que compartes, ¿no? Y por eso pues era la intención de tenerte con nosotros hoy en el Claro, programa. precisamente Arturo, lo que estabas diciendo de que a veces el dinero puede ser una limitante para los que queremos hacer negocio, creo que no deberíamos de verlo de esa manera. Creo que lo que más hay en el mundo es dinero y lo que hace falta son ideas. Y ideas que realmente apasionen a quien se vaya a lanzar a hacerlas. El dinero ahí está porque hay muchísimos inversionistas, hay muchas formas de poder bajar recursos, tanto de gobierno, de fundaciones, de estas empresas que se dedican a hacer todo el proceso de aceleración de una empresa, como son el TEC de Monterrey, 500 Startups, todas estas empresas que se dedican a precisamente crear fondos para emprendimiento. Creo que el dinero ahí está, solamente se necesita una buena idea, un buen equipo y las ganas de hacerlo. Entonces, si el deporte, me preguntaban en esta semana que qué era lo que yo sentía cuando jugaba fútbol, ¿no? Y decía, me siento poderosa, me siento una persona que es capaz de todo, porque me llevo al límite, o sea, quiero ser cada vez mejor y sé que puedo serlo, porque trabajo para ello. Y que a veces cuando tengo mis momentos más tristes, hasta me pongo mis playeras, me pongo mis jerseys y digo, sí puedo, porque esto es como mi armadura, ¿no? Creo en lo que estoy haciendo, soy capaz, me encanta y puedo hacerlo. Entonces creo que eso es la clave, ¿no? Si a ti te apasiona lo que sea, no lo hagas por dinero, hazlo porque realmente es algo que te gusta y que puede ayudar a los demás. Claro. Y finalmente creo que, no dudo, sé que hay casos, ¿no? Y lo he vivido. O sea, durante años me he dedicado a hacer lo que me gusta y me encanta y me apasiona hacer lo que hago. Y ha habido momentos en los cuales el recurso ha sido necesario y he tenido que decir, bueno, voy a dejar de lado mi sueño, lo que me encanta hacer, mi pasión, porque necesito más dinero. Y he tenido buenas ofertas laborales también, ¿no? Que de repente me dicen, oye, vas a ganar el doble, pero tienes que trabajar todo el día. Y bueno, si lo hiciera por el dinero, pues definitivamente no estaría aquí grabando este programa ni estaría haciendo lo que estoy haciendo, sino que estaría en alguno de esos trabajos, ¿no? Eh, pero siempre he optado por seguir haciendo lo que me gusta. Y entonces, ¿qué pasa con el dinero? Bueno, y es lo que quiero transmitirle a algunas personas que nos puedan estar escuchando. Entiendo y va a haber casos en los cuales vas a tener que decir, bueno, necesito trabajar, no puedo no tener un ingreso, pero que eso no los detenga, o sea, que eso no los deje como en híjoles, es como tengo que trabajar, pues entonces no puedo seguir mi sueño. Dicen que todos tenemos las mismas horas en el día, no son 24, son 24 horas todos los días, entonces tú puedes decidir cuánto tiempo le vas a dedicar al trabajo y cuánto tiempo le vas a dedicar a lo que te gusta. Y hay maneras de hacerlo, ¿no? Dedicar, a lo mejor vas a tener que encontrar un trabajo de medio tiempo que a lo mejor no te paga tanto para que tengas tiempo después dedicarle un rato a lo que te gusta. O vas a tener que encontrar un trabajo de 8 o 10 horas y trabajarlo para tener un ingreso pues que sea medianamente bueno y vas a tener que regresar a casa y aventarte otras 4 o 5 horas para desarrollar tu sueño hasta que ese sueño te dé lo suficiente para, para mantenerte, ¿no? Para solventar tus gastos. Pero definitivamente creo que es muy importante. No lo hagan por dinero, háganlo porque les apasiona. Los recursos eventualmente van a aparecer. Y por el otro lado, el camino lo han recorrido otras personas, ¿no? Mentum, por ejemplo, es una empresa que ya ha vivido varias de estas cosas. Daniela es especialista en desarrollo de empresas. Nosotros tratamos de dar esas asesorías, por ejemplo, a gente dentro del mundo de la esgrima histórica, para que no tengan que volver a vivir el proceso completo, ¿no? O sea, para que ya no cometan los errores que nosotros cometimos, ¿no? Entonces tampoco está mal que busquen ayuda. A todos nos encanta hacerlo por nosotros mismos, pero no está mal que busquen ayuda y que acorten sus procesos porque entendemos que hay esas necesidades, ¿no? Pero el mensaje más importante
para cerrar, creo, es ese, ¿no? No dejen de seguir sus sueños, ni dejen de seguir sus pasiones, ni lo que les gusta hacer por dinero, porque hay formas de lograrlo. Y no va a ser fácil y van a tener que trabajar el doble, pero creo que también, Dani, tú lo puedes compartir, al final de cuentas vale la pena. Así es. Creo que se tiene mucho el mito de que un emprendedor no le quiere contar sus cosas ni sus proyectos a nadie porque no vaya a ser que se lo vayan a robar, pero ese es el error más grande que puede cometer uno, porque a través de la retroalimentación constante y compartir las ideas es como se puede hacer todavía una idea mucho mejor y mucho más grande, llegar más lejos. Entonces, no tengan miedo, compartan sus ideas con todas las personas y escuchen qué es lo que hace falta, escuchen las retroalimentaciones y compartan lo que vayan aprendiendo, porque esto es una comunidad a final de cuentas y entre más podamos apoyarnos y ahorrarnos precisamente lo que comentabas, estos procesos malos que ya nos han pasado, pues mejor, ¿no? Definitivamente. Y bueno, justamente en ese tema, por favor, dinos tus redes, donde, si la gente está interesada en Memtum, en lo que hacen, en las activaciones y las actividades para las empresas, ¿dónde los pueden encontrar? Si quieres compartirles también tus redes para que te busquen, por favor, dinos. Estamos en muchas, ok, Ok, estamos en muchas redes sociales, pero las principales son en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como @MentumX. Mentum se escribe MENTUMX. Nos pueden encontrar así en Facebook, en Instagram y en LinkedIn también. Búsquenos como Mentum Sports Experience. Y a mí me pueden encontrar igual en LinkedIn como Daniela Sierra Pacheco o en mi Instagram de deportista como @de Sierra 14. Ahí es a lo mejor un poco más fácil que les conteste, pero para cuestiones ya más de negocios por LinkedIn. Ahí encuentran también mi correo. Y para ya ahora sí como solicitudes y cotizaciones de Mentum es contacto@mentumx.com. perfecto. Y síganos también a nosotros en nuestras redes, @KriegerEscola, en Instagram, YouTube, /C, /KriegerEscola, y en Facebook también nos encuentran como Krieger Escola. Ya saben, todos los links van a estar aquí abajo en la descripción del video, si nos están viendo a través de YouTube o de Facebook. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por platicar con nosotros, contarnos un poquito de experiencia. Creo que ha sido una tarde bastante enriquecedora y espero que el episodio también haya sido de mucho aprendizaje para nuestros seguidores. Claro que sí, pues muchísimas gracias también por invitarme y ya sabes que cuando tenemos cosas nuevas por compartir, pues qué mejor que por plataformas como esta y con personas como ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando.